Hoy día me voy a tocar el tema de los OSNI. OSNI es en castellano el acrónimo de Objeto Sumergible No Identificado. En inglés dicen USO. Así como hablan de los Unidentified Flying Objects, hablan de los Unidentified Submerged Objects, objetos sumergidos no identificados. Bueno, da lo mismo. Este es un tema que está, digamos, es primo hermano o hermano del tema UFO, porque en ambos casos se asume que estamos hablando de artefactos, de máquinas no humanas que están dándose vueltas por motivos absolutamente desconocidos para nosotros en estos medios, unos en la atmósfera y otros en el agua. Como ustedes saben, respecto a este tema, yo no soy ni creyente ni escéptico, porque creo que esas dimensiones no corresponden a esta cuestión. Lo he explicado 1000 veces y lo voy a decir de nuevo. Para mí no se trata de creer o de no creer en tal o cual proposición, sino que se trata de si uno está convencido o no está convencido o razonablemente convencido de acuerdo a las evidencias que uno conoce. Ese es el punto. Las creencias se las dejo para el territorio de la religión. Para el territorio de cosas que no pueden tener evidencia empírica, como es creer o no creer en Dios. Ahí es un tema que uno tiene que decidir con el corazón, digámoslo así, porque no puede haber evidencia. Por lo menos se ha intentado muchas veces desarrollar argumentos favorables a la existencia de Dios o argumentos desfavorables a la existencia de Dios, y la verdad es que ahí se patina en el hielo, porque es por definición un objeto que no es empírico, que no entra en el territorio ni de la observación ni de la lógica, no puede ni probarse ni desprobarse. En el caso de los ovnis o de los OSNIs, estamos hablando de que se nos está proponiendo la existencia real de objetos físicos. Por lo tanto, entramos ahí en el territorio de lo que se puede o no se puede probar. Ahora, con respecto al tema de los UFO, es que hemos hecho varios programas sobre ese tema que me parece sumamente interesante. La evidencia que hay consiste, como ustedes saben, y ustedes pueden verla en montones de sitios dedicados a esto en la Internet, consiste en material fotográfico, fílmico, testimonial, de radar, etcétera, que a mí me parece suficientemente convincente de que efectivamente el fenómeno es real. Y no lo creo solamente yo, o sea, no es un tema de creencia, sino que así lo piensan organizaciones europeas. Hay un informe que se llama Cometa, el informe Cometa, que produjeron en Francia hace unos años atrás una serie de científicos, expertos, oficiales de la Fuerza Aérea Francesa, etcétera, respecto a este tema. Esto, o sea, no es un tema de creencia, es un tema empírico. Usted puede decir, no me convence la evidencia. ¿Sabe qué más? No me voy a convencer hasta que no vea un marciano verdecito con antenas sentado frente a mí en la mesa del comedor. Asunto suyo. Cada cual verá cuál es el límite o el parámetro que usa para estar convencido de una evidencia. A mí me parece, para terminar con el tema, que la evidencia sobre los ovnis, de hecho, es más potente que la evidencia sobre muchas cosas en las cuales, sin embargo, tenemos plena convicción y, sin embargo, no las podemos tocar ni ver en absoluto, como por ejemplo todos los temas astronómicos prácticamente tienen que ver con objetos luminosos que están situados a enorme distancia y en las cuales lo único que vemos es su luz, que viene de millones de años de distancia en el tiempo, y sin embargo nadie dice no existen las estrellas, no creo, es muy poca elemento empírico ver ese puntito en el cielo. Bueno, el tema de los ovnis es el siguiente. Se refiere a objetos que han sido avistados con más dificultad, porque un objeto que se mueve en el aire es más probable verlo que uno que se mueve bajo el agua, obvio, ¿no es cierto? Entonces, pero han sido vistos y han sido fotografiados objetos que aparecen del agua y salen volando después, como estos cohetes que disparan los submarinos nucleares, o que al revés se sumergen. En España en todas partes, hay una madrileña que se llama Beatriz Gato Rivera, que tiene la tesis de que la Tierra está siendo observada por una civilización más avanzada, que no desea contactar a los seres humanos, pero aunque no quiere ser detectada, igual es detectada de vez en cuando. Existen pocos indicios físicos, al revés del caso de los platillos volantes, que existen millones de fotos y documentos y testimonios, existen pocos por la naturaleza del medio en que se mueven. Pero fíjense ustedes que ayer me estaba enterando en este tema, porque estas cosas hay que investigarlas, no simplemente aceptarlas o rechazarlas así a priori, porque sí.
que hay un departamento de la Marina norteamericana, no me acuerdo exactamente el nombre, pero tiene algo que ver con rastreo de objetos muy veloces, que está tratando de investigar, y está investigando hace muchos años el tema, porque sus submarinos nucleares, que como ustedes saben permanentemente están patrullando los océanos del planeta, muchas veces sus sonares, sus radares, sus métodos de detección han detectado objetos que se mueven a velocidades imposibles para un objeto terrestre, para un artefacto humano o para un pez, para una criatura marina. Lo más rápido, estoy hablando de objetos sumergidos, no objetos en la superficie. Lo más rápido que puede moverse un objeto humano, o sea, un artefacto, bajo el agua, es un torpedo. Un torpedo de los modelos de ahora, no los de la Segunda Guerra Mundial. Y se pueden mover alrededor de 80 a 100 kilómetros por hora. O sea que eso más o menos son 50 a 60 nudos. Y estos submarinos han detectado objetos que se mueven a 700 nudos por hora. O sea, 1000 kilómetros por hora. O sea, esa velocidad supone de que ese objeto, que se mueve además de una forma rectilínea, de algún modo ha evitado lo que demora las cosas en el agua, que es la fricción con el agua. Todos tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, cuando entramos a una piscina, lo que cuesta moverse cuando uno va caminando por la piscina por la resistencia que ofrece el agua, la fricción y el peso de la masa de agua que está delante de uno, que uno tiene que ir venciendo, etcétera. Entonces, por eso que todos los vehículos marinos son lentos, los barcos son lentos, los submarinos son lentos, todos son lentos en comparación con los objetos voladores que se mueven en un medio mucho menos denso, como es el aire. Entonces, cuando un objeto se mueve a 700 nudos por hora, ustedes comprenderán, Houston, we have a problem, deben haber dicho. Entonces están investigando. Hay de repente también fotografías obtenidas por el satélite que ha hecho el mapeo de este programa que todos podemos tener gratis, incluso, que es Google Earth. Ustedes lo deben conocer. Quizás muchos de ustedes lo tienen instalado en su computador. Google Earth, eso que nos permite ver, por ejemplo, con una fotografía satelital, el techo de nuestra casa, en Santiago, donde sea que ustedes vivan. Entiendo que ahora incluso hay fotografías de las calles, uno puede ver en la puerta de su entrada de su casa. Bueno, uno puede entrar a cualquier lugar del mundo prácticamente con Google Earth, y a cualquier lugar del océano. Y hay en algunas fotografías que han sido publicadas en la internet con la dirección física, o sea, la longitud y la latitud, con grados, horas, segundos, minutos, etcétera, de fotografías que se han hecho en zonas del mar que son un poco más transparentes para la fotografía, donde se ven en el fondo del océano. Estamos hablando de océanos, partes, digamos, donde el océano es poco profundo, qué sé yo, hay 50 metros, 60 metros, se acerca a las costas, se ven huellas de algún objeto que se ha movido largo trecho y que ha dejado como una huella, como lo que usted cuando maneja un vehículo en la playa deja una huella, y al final de la huella hay un objeto. Bueno, ese es alguno de los elementos de convicción que uno tiene. Ningún submarino hace eso, no hay ningún vehículo marino militar cuya función consiste en arrastrarse por el piso, por el suelo, por el fondo del mar. Están para navegar. A lo más se pueden posar en el fondo del mar, pero no avanzan, ¿no es cierto? No van avanzando. Hay un montón de... estos estudios sobre objetos submarinos se iniciaron hace harto tiempo. Hay un libro azul del año 52 donde se investigan los avistamientos que se hubieron. Hay avistamientos también de gente que está en la costa, hay montones de avistamientos, que en algún momento del día o de la noche han visto un objeto que surcando el cielo que se ha sumergido, ¡boom!, se ha metido así en piquero, digamos, al mar, o que al revés ha salido del mar. En las zonas costeras, por lo tanto, donde más se ven este tipo de asuntos. ¿Qué son estos ovnis, entonces? Primero, si es que existen, y yo creo que la evidencia es bastante convincente todavía, no tan fuerte como la de es que son artefactos extraterrestres. No queda otra alternativa. No son animales, no son ballenas, no son submarinos, no son barcos. Bueno, tienen que ser entonces, no queda otra alternativa, salvo que creamos que
no sé, pues en la magia, que es un objeto, una máquina, un artefacto creado fuera del planeta. Y vamos ya terminando el tema de los OVNI. Hay unas tesis muy interesantes que publicó el año 2003 la madrileña que ya mencioné, doña Beatriz Gato Rivera. Partiendo de la base que el fenómeno OVNI es real, como el fenómeno UFO, dice ella, que probablemente la civilización humana, nuestra Tierra con todas sus tecnologías, está inmersa dentro de otra civilización galáctica mucho más grande. Y esto sería así si se cumple el llamado principio subantrópico, o también la conjetura de la indetectabilidad. ¿Qué es lo que dice Beatriz? Dice que la civilización humana podría estar formando parte, sin saberlo, de otra civilización más grande y evolucionada. Fíjese el ejemplo que interesante. De igual manera, dice ella, que los gorilas de montaña están inmersos en la civilización humana sin darse cuenta. Los gorilas están en una reserva, que es reserva porque la civilización humana permitió que ahí los gorilas no sean molestados, pero no se dan cuenta. No están conscientes los gorilas de poblar una reserva natural creada por una civilización más avanzada. Y a la pregunta, ¿por qué la civilización más avanzada no ha contactado a los seres humanos? Ella responde lo siguiente, que es muy sencilla. ¿Enviaría algún país de este planeta, dice ella, una delegación oficial al territorio del gorila de montaña para presentarse abierta y oficialmente a las autoridades de los gorilas? ¿Se estrecharían la mano con los gorilas, llegarían a acuerdos, intercambiarían firmas con los machos dominantes de los gorilas? No. Los humanos, al contrario, tratan de no contactarse con los simios para que vivan tranquilos y nos tratamos de explicarlo cómo funcionan las ondas de radio, dice ella. Más o menos esa sería la relación de estas civilizaciones con respecto a nosotros. Otra pregunta. ¿Por qué motivo, dicen algunos, no pueden detectarse señales luminosas o de radio causadas por esas civilizaciones? Esta pregunta la responde con la conjetura de la indetectabilidad. Dicha conjetura sostiene que las civilizaciones tienden a camuflar o silenciar su presencia por motivos de seguridad. Así como nosotros no entramos a la reserva de los monos, entonces ellos no entrarían a la reserva que somos nosotros, por así decirlo. Entonces, dice otro personaje que se llama Torrent de Rodrigo, otro español que se basa en las tesis de la madrileña, dice que bajo el mar podrían estar explicaciones como la de los ovnis, que hasta el momento estaríamos buscándolo en otras galaxias y resulta que los tenemos aquí mismo. Así pues, para resumir, la Tierra podría estar inmersa en una o varias civilizaciones galácticas que no desean contactarnos y que no es posible detectarlas, salvo cuando por casualidad se fotografían, por haber enmascarado sus señales. O sea, los vemos de vez en cuando. Ustedes saben, como todo secreto, como todo enmascaramiento, hay filtraciones de vez en cuando. Estos extraterrestres podrán ser mucho más avanzados, pero no son Dios, no son omnipotentes. Entonces, dice, esta civilización más avanzada habría llegado al planeta, se habría establecido, habita en lagos y océanos para no ser detectada, pero de vez en cuando se avista algún fenómeno. Tal como veámoslo al revés, nosotros vivimos, hay gente que vive probablemente en África cerca de la reserva de los monos, quieren vivir ahí, pero eso no significa que vayan a presentarse, digamos, al mono jefe para ofrecer una embajada de paz, ¿no es cierto? Yo he puesto el ejemplo todavía un poco más grave, más agudo, digo, nosotros somos como las hormigas que observa un tipo con un microscopio y no me imagino al tipo con el microscopio tratando de establecer relaciones diplomáticas con la hormiga. Es para poner una distancia aún más grande. Entonces, esto es un tema, yo personalmente estoy convencido de que estos son fenómenos reales. Y ahora entro hacia el tema de la creencia, porque aquí no tengo ninguna prueba empírica, pero tengo la sensación de que este fenómeno que está siendo cada vez más avistado, porque la simple razón que hay más gente en este planeta y esa más gente dispone de más medios de observación que antes. Cuando yo era niño chico, nadie andaba en las calles con una cámara fotográfica, salvo los reporteros gráficos. No había manera de documentar las cosas. La cámara fotográfica se sacaba una vez al año para ir a las vacaciones. Pero ahora todo el mundo anda con cámaras, que son los teléfonos. Entonces, la cantidad de fenómenos que son avistados, a veces, no porque quieran mostrarse, a veces sí parece, es impresionante. Este es un tema que no tiene fin. Yo creo, vuelvo a mi convicción de que de aquí, en algún momento dentro de
un plazo de 5 años, esto ya va a ser absolutamente incontrovertible, incluso para los más fanáticos o los negadores, porque, entre paréntesis, no hay creyente más fanático que el no creyente. Bueno, voy a explicar por qué me dicen que yo creo que me queda menos tiempo, así que voy a explicarme ahora de nuevo por qué creo que el no creyente es peor en cuanto a su fanatismo que el creyente. Partamos con el creyente. El creyente es el que cree en algo. Por ejemplo, el que cree en Dios, el que cree en la bondad humana, o el que cree lo que sea. Cree en un determinado elemento, y nada más. Puede creer en otros 2 o 3 elementos, cree en un número finito de cosas. El no creyente, el que tiene una postura escéptica a priori, no cree en nada. O sea, el universo de cosas en las que no cree es bastante más grande, y además está en una situación por así decirlo, irresoluble. Porque fíjense, el creyente en algo, teóricamente puede dejar de ser creyente si se demuestra ante sus ojos que aquello en que creía no era real. Pongamos que yo creo que hay una torta de novios orbitando alrededor de la Tierra, así como la Luna, que hay una torta. Y creo por algún motivo en eso, y un día me sacan a mí, me hacen en una nave espacial y me muestran que no hay torta, entonces dejo de creer. Puedo dejar de creer en algunas circunstancias. No es fácil, pero puedo teóricamente dejar de creer si se me demuestra de que mi creencia, que ese objeto que yo creía que existía, no existe. Pero el no creyente es imposible de convencer, porque cualquiera que sea la evidencia que usted le muestre, si está decidido a no creer, la va a rechazar. De hecho, esa es la psicología que se ha manifestado todas las veces, por ejemplo, incluso en el campo de la ciencia, que supuestamente está formada por gente que trabaja solamente con la razón, pero no es así. Si usted no cree en algo, cualquier evidencia va a ser rechazada como insuficiente, como falsa, o como un hoax, como dicen los gringos. Cada vez que aparece una fotografía o un video de notoriamente un artefacto volador que no es humano, le van a decir que eso es algo que se hizo con Photoshop. Si usted le demuestra que no se hizo con Photoshop, le van a decir de que la demostración suya que no se hizo con Photoshop no es suficiente. Si usted, a pesar de eso, logra demostrarle que no se hizo con Photoshop, entonces va a pasar a otro territorio y va a decir que eso era un fenómeno natural. Si usted le demuestra que no era un fenómeno natural, va a decir que, bueno, no va a haber manera, porque estamos en una situación distinta. El que cree en algo, cree en una cosa concreta que puede ser demostrada como no existente. El que no cree que algo existe, no hay forma de demostrarle que existe. Porque cualquier forma de existencia o prueba de esa existencia que uno le ponga por delante, va a pensar que es, por último, una fabricación. Es decir, en el caso del no creyente, en el tema de los UFO, si usted le planta adelante un piloto de una de esas naves, va a seguir no creyendo, porque va a decir, este tipo simplemente es un actor de cine que lo disfrazaron como extraterrestre, así como alguien se puso una cosa de goma arriba y son estos aliens que aparecen en las películas. Este tipo no es de verdad. Y si le dicen, bueno, ábralo con un bisturí para ver que si es de verdad o no, igual va a seguir, sí va a decir, no es un extraterrestre, simplemente es una criatura hecha genéticamente en un laboratorio, pero no es un extraterrestre. Entonces, en otras palabras, el no creyente es imposible y simplemente imposible de convencer de que está equivocado en su no creencia. Esta es una situación que no tiene remedio, salvo que por algún motivo ya emocional, porque de eso se trata, cambie. Fíjense ustedes, tanto es así, ustedes no lo van a creer, pero lo pueden encontrar ahora mismo si quieren en Google, este tema. Hay gente que no cree que la Tierra sea un esferoide. No hay manera de demostrarles que la Tierra es una esfera, creen que la Tierra es plana. En otras palabras, son escépticos, son negadores de la tesis de que la Tierra es un esferoide. Y una y otra vez le dicen, no, la Tierra es plana. Pero ¿cómo le dices tú? Aquí, o sea, la Tierra es un esferoide, todas estas pruebas, aparte de las fotos, de todas las millones de pruebas de que la Tierra es un esferoide. No. Todo eso es una fabricación. La Tierra es plana. ¿Y cómo lo saca usted a una persona que está en esa postura, de esa postura? Es literalmente imposible. Es literalmente imposible con argumentos o con pruebas, quiero decir. Esa persona va a cambiar de postura simplemente por la misma razón gratuita con que tiene la postura de no creer en algo. En otras palabras, muchas veces el llamado escéptico no es un escéptico propiamente tal,
La persona escéptica, propiamente tal, el escepticismo, no es una postura de no creer en algo. Es una postura de revisar las pruebas de las cosas. Eso es todo. Significa no aceptar de buenas a primera una prueba, sino que examinarla. Pero no significa de buenas a primera rechazar todo. Eso no es una postura escéptica, eso es una postura de creyente multiplicado por -1, por así decirlo, de creyente en negativo, pero de creyente finalmente. Y ese creyente en negativo, suele esa creencia en negativo ir acompañada de una creencia en positiva. O sea, yo no creo en esto porque creo en esto otro. Más o menos las cosas suelen ir en paralelo. Y las dos son manifestaciones de la misma actitud irracional, emocional, que uno la nota muy fácilmente en los negadores del tema UFO, por ejemplo. Hay muchos programas de televisión en que llevan a un negador profesional que está todo el rato con una sonrisita escéptica, burlona, y uno se da cuenta además con qué pasión rechazan. Aquí hay un tema notoriamente emocional. Si fuera una postura intelectual, habría más bien simplemente un cierto desapego en el asunto. Uno simplemente cree que lo que le están mostrando no existe, no es verdad, y eso es todo. Pero aquí hay una pasión que hace pensar que esta negación, como la negación neurótica, tiene un origen emocional. Que esta persona no está negando simplemente por razones intelectuales, que hay un fondo emocional muy poderoso. ¿Cuál es ese fondo? Habría que investigar, a ver si en uno de estos días escribo un libro sobre la raíz de la negación obsesiva, neurótica, diría yo, una negación neurótica, que uno la ve en muchas circunstancias y en muchas personas que, sin llamarse a sí misma escéptica, simplemente se niegan a ver ciertas cosas. Y yo creo que esa es una actitud incluso muy humana. Por ejemplo, todos, por así decirlo, somos, abro comillas, escépticos con respecto a las cosas que nos advierten que son malas, que nos pueden pasar. Nos negamos a pensar que sean verdad y enterramos la cabeza como el avestruz en la arena para no ver. En esto, en los seres humanos somos todos, digamos, abro comillas, escépticos. Escépticos de todo lo que pueda ser peligroso. Escépticos de toda advertencia de que tal camino nos va a llevar al desastre. Vivimos en el día a día y simplemente decimos no. La frase típica es, nada, que va a ser así, nada, y hacen un gesto, ¿no es cierto? O sea, ¿están fijados esa actitud? No, ¿qué va a pasar? Eso, en el caso del escéptico de los UFO, el escéptico de cualquier cosa, tiene una forma aparentemente más articulada, más razonada, pero en el fondo eso es un maquillaje. Aquí detrás de esto está simplemente una postura total y completamente visceral, que se ha generado por los motivos que sean. En el caso de los UFO yo no veo qué amenaza personal puede haber ahí. Hay un tema de arrogancia, puede haber un tema de que uno es un científico que se ha pasado toda la vida dentro de los marcos de la ciencia, entre comillas, convencional, y por lo tanto siente que cualquier cosa que rompa ese esquema o lo perturbe es una amenaza contra nuestra identidad como científicos serios. De hecho, muchos científicos, la mayoría, la inmensa mayoría, tienden a adoptar esa postura, que a mí me parece muy poco científica, de arrogancia, de clan, de corporación, que simplemente decreta que todo lo que está fuera del ámbito estrecho de su práctica profesional no tiene derecho a existir y no existe. Y que todo el que postula que tal vez exista es simplemente un ignorante, es un campesino, es un patán. Esa actitud, a veces un poco más educadamente, se manifiesta todo el tiempo. Yo la he visto muchas veces cuando he conversado este tema con personas que tienen astrónomos y que caen en esa actitud, además por miedo. ¿Saben ustedes miedo a qué? A que si ellos aceptan, si en realidad parece que hay aquí una cosa que no entra en los cuadros habituales, temen el juicio de sus colegas. Hay revistas científicas, ojo, hay revistas científicas que debieran ser las revistas más abiertas del mundo, que simplemente rechazan todo artículo que pretenda plantear cosas como esta. Lo rechazan por no científico. ¿Qué quieren decir con eso? Por no estar dentro de los cánones y las convenciones de tal como es la ciencia hoy día. Bueno, ese criterio se ha manifestado como equivocado millones de veces. Ya creo que hablamos alguna vez de la historia de las invenciones, de los descubrimientos científicos, como toda vez que aparece un Einstein o aparecen los hermanos Wright planteando alguna cosa nueva, la comunidad científica saca la misma sonrisita y lo desdeña y dice eso es imposible, imposible. Y al otro día, lo que pasó con el señor que escribió un libro entero en 1904 demostrando que era imposible que una máquina más pesada que el aire pudiera volar. Y al año siguiente los hermanos Wright estaban volando con una máquina más pesada que el aire. Imposible.
Ya terminamos el programa porque es imposible que yo continúe porque se nos acabó el tiempo. Les deseo, ya empezó el fin de semana para ustedes, que lo pasen bien. Y recuerden, en YouTube y en Wikipedia van a encontrar muchos temas relacionados con esto que hemos hablado de los OVNIs, de los UFOs y de todo eso. Ojo que hay sitios, por supuesto, que también que no valen nada en estas materias. En todo orden de cosas hay rifleros, por supuesto. Muy buenas noches.